Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi tercer espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y voy a grabar esta sesión para el grupo 029 de la generación 52. Estaba grabando hace unos momentos este espacio, pero no sé, me parece que está fallando la conexión. Está Berenice conectada conmigo. Sin embargo, como tenía algunos problemas, pues no la volví a grabar nuevamente para que ustedes la puedan ver desde el inicio, nada más, pues ya la parte importante sin todos esos problemas que tenía, como les mencionaba. Entonces vamos a iniciar con esta primera diapositiva que habla acerca del orden del día. Les decía a las personas, pues ya estoy grabando un poco más tarde de la hora indicada este espacio. Sin embargo, a todas esas personas que me estuvieron esperando, les comento que vamos a hacer una dinámica el próximo viernes, entonces les sugiero que vean este espacio para que el día viernes ustedes puedan participar y se les pueda considerar pues este puntaje, que no se pierde obviamente porque les digo, estuve al pendiente de sus mensajes. No pude iniciarlo anteriormente a la hora indicada porque tuve algunas actividades de mi otra escuela que pusieron que llegara un poco tarde de trabajar y ya no los encontré a ustedes. Solamente Berenice, pero me parece que también tenía problemas de su conectividad. Por eso les digo, vamos a hacer esta dinámica solamente por esta ocasión. Entonces, tenemos el orden del día, la bienvenida a semana 2 de aprendizaje. Ay, disculpen, creo que se cerró. Sí, listo. Bienvenida a semana 2 de aprendizaje, como les decía. Les voy a platicar cuál es el propósito de la sesión. Haré algunas indicaciones generales de las actividades correspondientes a la semana 2. Les voy a platicar cómo es que pueden ustedes trabajar con PowerPoint, algunos puntos que deben de considerar, sobre todo para entregar sus actividades. Voy a darles algunas recomendaciones del foro Aprendiendo. Mis sugerencias generales ya de acuerdo a lo que he estado revisando de sus actividades integradoras y de algunos puntos en específico del desempeño durante la semana en la plataforma. Y el espacio de dudas y comentarios. Entonces voy a compartir acá algunas dudas, algunos comentarios y algunos que me han hecho llegar. Así que vamos a platicar acerca de la unidad 2. Esta es la unidad 2 de la semana 2. Se titula Literatura, un acercamiento a otras realidades. Y el propósito de la unidad es que ustedes comprendan la visión del mundo que plantean los textos literarios y así entiendan que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad, pero pues obviamente no hay ninguna que sea mejor o que sea peor, sino que forman parte pues de todo este panorama de los textos literarios. En la parte el propósito de mi sesión es brindarles a ustedes la orientación sobre las actividades que deberán de realizar. De esa manera ustedes van a poder cumplir con lo solicitado y sobre todo pues van a estar aprendiendo de acuerdo a lo que se ha propuesto dentro de la plataforma. Vamos ahora, tenemos dos actividades que entregar. La primera se titula actividad 3 textos y mundos posibles. Dentro de esta actividad, ustedes van a empezar leyendo la breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y después van a descargar la obra completa van a descargar, perdón, esta obra completa, pero solamente van a leer los capítulos 4 y 5 correspondientes al volumen 1. Mientras ustedes van leyendo, les sugiero que vayan anotando sus emociones, los sentimientos y esos pensamientos que van ustedes experimentando mientras van precisamente haciendo esta lectura. Los anotan porque al final pues lo vamos a emplear. Después van a continuar ahora sí con la lectura de la debutante de Leonora Carrington y de igual manera van a anotar sus impresiones. Les decía, todo esto que ustedes van experimentando, pues bueno, lo vamos a ir anotando porque finalmente eso nos va a hacer falta dentro de las diapositivas que vamos a trabajar. Ya una vez que tengamos esto en la parte de abajo, pues obviamente les puse solamente la palabra creatividad para que traten de involucrarla
al crear su presentación. Veamos, ahora sí, tenemos esta parte de nuestro orden de las diapositivas, cómo es que ustedes deberán de presentarlas, ¿ok? Tenemos que son 11. Y de esas 11 diapositivas, la primera corresponde a la portada. Esa portada, pues bueno, puede ser algo similar a lo que yo les presentaba al inicio de esta diapositiva, en donde están pues las portadas de las obras que ustedes van a leer. Después tenemos la primera impresión. Eso que ustedes fueron anotando, que iban percibiendo las emociones, sentimientos, esto que iban mientras leían la obra de Frankenstein, lo que iban experimentando, como les decía, lo van a anotar acá, lo van a compartir solamente de manera breve, qué sentimiento, qué emoción, qué pensamiento, lo van a compartir aquí con una imagen que corresponda. Después, vamos a platicar acerca de Mary Shelley y su contexto. Hay que hacer de nuevo investigación para que puedan ustedes hablar acerca de cuál es el contexto de Mary Shelley, qué es lo que la llevó a crear esta obra, las características de la sociedad de esa época. Eso es importante que ustedes vayan investigando y como ya les he dicho, aunque sean sitios, obviamente donde vengan las biografías, ustedes lo que van a hacer no es compartir solamente tal cual, copiar y pegar la información. Recuerden, hay que leerla y en esos espacios solamente escribirla de acuerdo a lo que ustedes vayan entendiendo, como se lo platicaran a alguien más, ¿no? Empleando la paráfrasis, para que de esa manera pues también no se vean afectados con algún puntaje bajo por plagio parcial o total. Después, en la diapositiva 4 hay que hablar acerca de Frankenstein, una obra perteneciente hay que colocar el movimiento literario y 3 frases que correspondan a este movimiento, pero que se encuentran dentro de la obra de Frankenstein. Y que debido a esas frases ustedes pueden decir, bueno, estas frases me llevaron a distinguir que este era el movimiento literario que se manejaba dentro de la obra de Frankenstein. De ahí tenemos diapositiva 5, Frankenstein y el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida que se maneja dentro de esta obra? Ahorita vamos a checar rapidísimo algunos recursos que nos van a ayudar para contestar esto. Diapositiva 6, primera impresión, la debutante de Leonora Carrington. De ahí, así como lo hicimos en la primera parte de Frankenstein, de igual en esta manera, en esta diapositiva, perdón, van a ustedes a compartir impresiones, algunas emociones, pensamientos que iban experimentando mientras leían la obra, que les había dicho hay que anotarlo, ¿no? Bueno, acá lo van a compartir. Después, diapositiva 7, Leonora Carrington y su contexto. De igual manera hay que investigar las características de la sociedad donde, pues, obviamente estuvo Leonora Carrington, que todo esto pudo haber influido para que ella creara esta obra. Diapositiva 8, la debutante, una obra perteneciente de igual manera, colocar el movimiento literario que corresponde y 3 frases que encontraron dentro de la obra La debutante para que puedan ustedes decir, bueno, este movimiento corresponde con estas frases, pero les digo de la obra, no son frases em, de diferentes obras de diferentes artistas, acá solamente es de esta autora y de su obra. Luego, diapositiva 9, la debutante y el sentido de la vida, cómo se manejaba el sentido de la vida dentro de la obra La debutante, como lo hicimos en la parte de la diapositiva 5 con Frankenstein. Diapositiva 10, hay que hablar acerca de la ficción y los mundos posibles. Hay un recurso dentro de la plataforma que habla precisamente esto y lo vamos a revisar en un momentito. Y finalmente las fuentes de consulta, todas esas fuentes que les ayudaron para crear esta presentación, pues bueno, hay que mencionarlas adecuadamente en la parte final de la diapositiva número 11. Ahora sí, voy a dejar de compartir un momento para que pueda compartirles mi pantalla y ustedes puedan ver los recursos que nos van a apoyar para que puedan, puedan sobre todo resolver esta parte que les decía de las diferentes
puntos. Les comparto. Ahora sí mi pantalla. Les decía, en la parte de la diapositiva número 5, que es Frankenstein y el sentido de la vida, y en la diapositiva 9, la debutante y el sentido de la vida, en estas específicamente nos vamos a apoyar de un recurso, a ver, lo comparto. Ahora sí. De un recurso que se encuentra acá dentro, les decía, de la plataforma, y así se llama, para saber más el sentido de la vida. Lo voy a marcar un poquito más acá para que ustedes lo vean. Les decía, para saber más el sentido de la vida, lo vamos a abrir y nos va a habilitar esta parte de la pantalla que les voy a mostrar. Aquí está. Para saber más el sentido de la vida. Entonces, cuando hablamos acerca del sentido de la vida, mencionan esta parte de este recurso que es en sí cuando nos preguntamos o nos cuestionamos el para qué existimos. Entonces, tenemos este cuestionamiento y hay diferentes planteamientos de diferentes disciplinas, desde diferentes autores, que nos presentan como que esta perspectiva de el para qué existimos. Tengo entonces en esta parte de la pantalla, este primero es un video en YouTube que se llama ¿Cuál es el sentido de la vida? Para que ustedes puedan empezar a saber, ¿no? Cómo es que pueden distinguir esta parte precisamente y sobre todo pues la respuesta al planteamiento cuál es el sentido de la vida. Después en la parte de abajo tenemos un video, un pequeño fragmento de la entrevista a Tomás Segovia. Este autor nos plantea cuál es la relación que existe entre la literatura y el sentido de la vida, cómo es que lo podemos ver reflejado en cada uno de los textos que nosotros vamos pues leyendo. Entonces, les sugiero que vean estos dos videos para que entonces puedan ustedes tener ahora sí el panorama completo y sobre todo el concepto claro de cuál es el sentido de la vida y sobre eso puedan ustedes identificarlo, como les decía, en las diapositivas número 5 y número 9. Ahora, después tenemos la ficción y los mundos posibles, ¿no? Veamos. En esta parte de la ficción de los mundos posibles, de igual manera, hay un recurso dentro de la plataforma que se titula Literatura, Ficción y Realidad. Lo voy a marcar para que ustedes lo puedan identificar y después puedan analizar este recurso, literatura, ficción y realidad. Les digo, yo solamente lo voy a plantear acá de una manera muy breve para que ustedes lo analicen, evidentemente. Tenemos entonces este recurso y habla acerca de cómo es que se plantea la ficción y la realidad en los diferentes textos que nosotros hemos estado leyendo. Entonces, primero tenemos algunos mundos ficticios o mundos posibles, como lo indicaba en la parte de la diapositiva, me parece que es la 10. Ajá, la ficción y los mundos posibles. Entonces les digo, para esta tenemos diferentes, pues ahora sí que diferentes mundos. Hay que identificar cuál es el mundo que corresponde al texto que nosotros hemos estado leyendo. Tenemos uno de estos mundos que se llama realista o cotidiano. ¿Cuáles son las características de este mundo realista o cotidiano? Bueno, es cuando lo podemos identificar cuando dentro de la obra se apega más bien toda la obra, la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. Entonces, de esa manera podemos distinguir que es bastante realista la parte de la narración que nos están planteando o el mundo posible que nos están planteando. De ahí tenemos el mundo maravilloso. Este mundo lo podemos distinguir cuando vemos que dentro de la narración se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios, perdón, que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Entonces, una vez que identificamos estos seres o acontecimientos mágicos, entonces sabemos que estamos hablando del mundo maravilloso. Tenemos el mundo onírico, cuando vemos que se relaciona mucho con la parte de los sueños. Se presentan situaciones confusas, pero precisamente esto, como está vinculado mucho con los sueños, podemos entonces saber que es el mundo onírico el que se está planteando dentro de la obra.
Tenemos el mundo mítico. Esta parte del mundo mítico, pues bueno, se relaciona mucho con el origen del universo. Entonces, por eso en las narraciones podemos ver a personajes que se presentan como dioses, semidioses o héroes. Si sabemos que se presentan estos personajes, entonces estamos refiriéndonos al mundo mítico. Tenemos el mundo utópico, cuando hace referencia en diferentes partes de la lectura a lugares ideales o perfectos. Entonces, si sabemos que es precisamente como que este escenario, entonces sabemos que es el mundo utópico. Tenemos el mundo de la ciencia ficción. Acá lo podemos ver cuando estamos leyendo alguna obra y sabemos que los sucesos nos están planteando una idea hacia el futuro. Cuando nos presentan diferentes avances científicos, tecnológicos, y sobre eso podemos decir, bueno, está planteando cómo sería este mundo en unos años más, así que estamos viendo a la ciencia ficción. Y la parte del realismo, este mundo real o el realismo que se maneja aquí, es cuando ya vemos dentro de una obra que se presentan diferentes épocas, sobre todo cuando hay detalles muy, muy importantes y sobre todo pues descritos que le dan un poco más de credibilidad. Hay una historia determinada, hay una fecha determinada, entonces es cuando decimos, bueno, es la parte del mundo del realismo, ¿ok? Bien. Entonces les decía, con estos recursos ustedes pueden trabajar las actividades que les decía, las 5, Frankenstein y el sentido de la vida, la 9, la debutante y el sentido de la vida, y la 10, la ficción y los mundos posibles. ¿Ok? Ya una vez que terminaron esta actividad, lo primero que yo les sugiero es que la guarden, obviamente, con la nomenclatura que siempre se les ha estado solicitando y la suban directamente a plataforma. A lo mejor no está tan pesada. Puede que no esté tan pesada y no necesiten subirla a la nube, entonces directamente perdón, la suben así. En caso de que esté muy pesada, entonces ahora sí les sugiero que guarden su presentación en la nube, que generen un enlace para que lo puedan compartir conmigo y de esa manera yo pueda revisar el archivo. Les sugiero que siempre verifiquen que tengan los permisos para que lo pueda ver, que no estén como en modo privado, sino que una persona que tenga el enlace pueda también visualizar el contenido de este archivo que está en la nube. Me voy a saltar un poquito para que vean esta parte en que estoy platicándoles de la presentación de PowerPoint. Primero, yo les sugiero que como son presentaciones en PowerPoint, se necesita pues obviamente que haya una buena presentación. Hay que colocar un fondo adecuado, hay que seleccionar un tema adecuado. El tema es la parte de esto que ustedes ven acá, por ejemplo, mis burbujitas, el color pastel, la tipografía. Verifiquen que también el tema les permita a ustedes emplear mayúsculas y minúsculas. Hay algunos temas, algún tipo de presentación en PowerPoint que solamente les permite las mayúsculas. Entonces, de acuerdo a las reglas de la etiqueta, pues estamos mostrando un poco de agresividad al emplear mayúsculas en todo el contenido. Entonces, por eso les sugiero que sean mayúsculas y minúsculas y por eso empleen un tema adecuado. Le pueden colocar ustedes transiciones, esto que cuando pasa de una diapositiva a otra, algunos efectos, por ejemplo, que son como en forma de espiral, o aparece de repente, o se desaparece así como de la parte de arriba hacia abajo, se desliza, etcétera. Toda esta parte de los efectos lo pueden emplear. Acá obviamente dependerá mucho de su creatividad y de también la demostración del manejo que tengan con esta herramienta que es PowerPoint. Les decía que guardar con la nomenclatura adecuada. Aquí está un ejemplo. Apellidos, sus apellidos, guión bajo, el nombre de sus nombres, guión bajo, y la abreviación de módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3. Bueno, después hay que verificar también si la presentación, les decía, pesa menos de 20 megas. Por eso les sugería que una vez que tengan su presentación, la traten de subir como suben todas las actividades a la plataforma. Si la plataforma se las acepta, significa que no está muy pesada y no tienen que generar ningún enlace en la nube. Entonces, por eso
les digo, traten de pues intentarlo de esta manera. Si sube, ya lo dejan así. En plataforma ya no hay que subirlo a la nube. Si está muy pesado, entonces ahí sí les va a indicar que pesa más de 20 megas y por eso es que necesitan, o más bien no les va a permitir adjuntarlo. Deberán de subirlo a la nube. Entonces lo suben a la nube, generan el enlace para que yo lo pueda revisar y ahora sí comparten ese enlace dentro de la plataforma. Como les decía, hay que identificar que tenga los permisos para que yo lo pueda revisar, para que el archivo no se quede, sobre todo también que el enlace esté adecuado, que esté completo, que esté bien copiado, me refiero, porque a veces solo falta algún detalle y por eso es que no me permite abrirlo o me parece como no existente. Entonces, les digo, verifiquen que todo permita, pues que evidentemente lo pueda revisar y asignarles una calificación. En la parte final de esta presentación, de esta diapositiva, les estoy mostrando algunos tutoriales para que ustedes puedan subir sus enlaces o sus trabajos a la nube. Tenemos la nube compartir enlaces en Google Drive, la nube compartir enlaces en OneDrive, la nube compartir enlaces en Dropbox y la nube compartir enlaces en iCloud. Cualquiera de estos les puede servir a ustedes para que puedan, les decía, adjuntar sus documentos a la nube y compartirme en enlace. Ahora sí, nos vamos con la parte de la actividad integradora número 4, literatura y pluriculturalidad. Esta es un poco más sencilla y está un poco más corta. Bueno, vamos a empezar descargando el enlace literatura y pluriculturalidad, que está dentro de la misma actividad que ustedes van a bajar de plataforma. Ahí dice que van a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera, en náhuatl y en español. Y de ahí van a ustedes a trabajar la actividad. Indica que hay que realizar una búsqueda en Internet donde localicen textos o fragmentos de un texto literario escrito a partir de 1900. Entonces, traten de identificar, no tiene que estar en otra lengua, tiene que estar en español. Entonces, les digo, traten de identificar alguno que les llame la atención, que quizá les provoquen ustedes algún tipo de emoción y pues eso lo graban dentro de este audio porque le tienen que dar obviamente lectura en voz alta y lo graban mientras ustedes están haciendo la lectura en voz alta. El audio no debe durar más allá de 1 minuto, entonces vean qué parte de ese texto ustedes van a leer porque dice puede ser un fragmento, de modo que solamente sea 1 minuto como máximo. Y de ahí ya una vez que lo tienen y empiezan a hacer toda la actividad, también se les sugiere dentro de la misma que revisen el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas, para que puedan ir resolviendo diferentes preguntas que se les van a estar planteando. También les pide que muestren algún ejemplo de la lírica mexicana. Pueden ustedes buscar algo muy relacionado con la región de donde ustedes son. Lo platicábamos dentro del foro aprendiendo y les decía, hay que indicar de dónde son ustedes, si conocen algún familiar, que conozca o habla alguna lengua indígena, o bien ustedes pueden compartir algún son, alguna leyenda, lo tengo por acá. Les decía un cuento, refrán, copla, que puedan ustedes vincular con esta actividad. Entonces, para que no sea doble investigación, sino sea solamente una, pero que en la parte del foro aprendiendo ustedes lo detallen, acá solamente compartan alguna muestra de la lírica mexicana de la región de donde son ustedes. Hay que responder al final las preguntas de reflexión de esta actividad y eso va a ser todo, les digo, es un poco más sencilla, es un poco más breve, entonces creo que no hay mayor complicación, sin embargo, el día viernes podemos ir resolviendo pues estas dudas. Ahora, nos pasamos a la parte del foro aprendiendo. Como les recordaba, ya les había dado pues la bienvenida en el día lunes, había platicado cuál es la dinámica de cada una de las semanas. En esta ocasión, la semana 2 corresponde a platicar acerca de la pluriculturalidad. Entonces, primero pues está el hecho de que puedan ustedes compartir, quizá dentro de su familia, algún familiar o quizá algún conocido que tengan ustedes,
sea hablante de alguna lengua indígena. Entonces lo pueden compartir acá. Pueden decirme si es hablante de esta lengua indígena y quizá un poquito más a detalle para que no sea tan breve su participación. Si no aplica esto, otra forma en que pueden aportar es decirme si dentro de su región, de la región de donde ustedes viven, hay algún cuento, leyenda, refrán, copla, son que sea como muy característico, que sea muy conocido, como les decía, en la zona donde ustedes viven. Hay que compartirlo, que no sea tan breve, sobre todo si pueden, aquí sí pueden ustedes platicarlo y después generar un link en donde digan, bueno, este link los llevará a quizá un video, quizá los va a llevar alguna lectura, yo solamente les doy como la introducción y si quieren leer un poco más, este es el link, ¿ok? Y bueno, yo también les sugiero que lean las aportaciones de todos los demás compañeros para que vayan conociendo sobre todo qué tan variado es el grupo de donde venimos, todas las personas que formamos parte del grupo 029, perdón, de la generación 52. Y sobre todo para que eso nos lleve a la parte de la reflexión, de analizar la importancia de la pluriculturalidad de nuestro país. Y como les decía, si esto lo vinculan con la parte de la actividad integradora número 4, ya tienen una investigación quizá que les puede servir para ambas aportaciones, pero finalmente, pues bueno, es la reflexión también, ¿no? Bien. Les platico, hay dos actividades formativas que trabajar en esta ocasión, literatura, realidad, ficción y contexto, literatura, realidad, ficción y contexto, y también otra que se titula literatura mexicana. Esto les brinda a ustedes, son ejercicios como de repaso, que les brinda a ustedes también unos conceptos más claros que después pueden emplearlos para argumentar sus ideas, sus respuestas en las actividades. Estas son mis sugerencias generales de acuerdo a lo que he estado viendo que ustedes trabajan en sus o han entregado en sus, pues, sus documentos que suben a la plataforma. Entonces, espero, pues, esto les pueda apoyar un poquito más. Hay que participar en el foro aprendiendo. En el foro aprendiendo de la semana 1 fueron menos de 10 personas que participaron, entonces es menos de la mitad que está participando. Los invito para que ustedes lean las dinámicas. Estas dinámicas lo que nos permiten, pues, es ir practicando, ¿no? Porque tenemos la siguiente semana que trabajar un foro que se llama, foro de la actividad integradora número 6. Es un foro donde tienen que participar en 5 maneras diferentes, pero bueno, también en la semana 4 el foro de integración. Entonces, si ustedes participan acá en la parte del foro aprendiendo, pues uno les va a hacer que tengan un poco más de dominio, que ya sepan cómo estructurar mejor sus ideas, cómo pueden compartir sus respuestas, sus puntos de vista. Entonces, por eso también es esta importancia. Además de que si tienen dudas, este es el espacio indicado para que ustedes las puedan compartir. De igual manera, si ven que alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta y ustedes los pueden orientar, adelante, les pueden ayudar con algunos recursos, con algunas estrategias, no tanto como dar la respuesta a las actividades, sin embargo, sí pueden dar alguna estrategia que les pueda ayudar a los demás. Entonces, ya saben la dinámica de esta semana acerca de la pluriculturalidad, solamente les pido que participen ahí en este espacio, no tanto como foro social, no es foro social, no vamos a dar la bienvenida, que todos tengan bonito día y así todos los días, ¿no? En realidad sí se vale esto porque son, pues, de alguna manera las buenas vibras que se comparten, pero también traten de agregar la respuesta a la dinámica que les estoy planteando en esta semana número 2. Siguiente punto, el mantener el formato original del archivo. Cada vez que ustedes ingresan a la plataforma, hay diferentes recursos que pueden descargar y uno de esos están los archivos en donde ustedes deberán de trabajar sus actividades integradoras. Lo único que les pido es que no los modifiquen. He estado revisando algunos archivos y están modificados por completo. Entonces, yo les pido pues que traten de mantenerlos así. Esos son formatos que ya vienen como predeterminados. Ustedes nada más lo que tienen que hacer es ingresar sus respuestas.
Por eso les pido que no los modifiquen, ya tiene un formato, ya ven una presentación, le da un mejor orden también a las ideas que ustedes van a estar compartiendo, ya viene todo indicado, pregunta, respuesta y los espacios para cada uno de estos. Entonces, les pido que así los trabajen. También no es necesario cambiarles el color, modificarlos de manera que sea por completo otra tabla o quizá quitar la tabla o los cuadros de texto donde van a ingresar sus respuestas. No es necesario, les decía, lo que les plantea, pues, el formato ya es que ustedes organicen de una mejor manera sus ideas. Por eso, no es necesario también que coloquen en mayúsculas o en negrita sus respuestas. Yo ya sé que el espacio indicado donde ustedes deberán de colocar, pues, sus respuestas, ya viene dentro del formato, entonces ya no es necesario que lo marquen en otro color, inclusive en rojo. Les digo, he revisado respuestas en rojo, he revisado respuestas en negritas, en mayúsculas. Simplemente coloquen la respuesta en ese espacio, no es necesario cambiar el color, ni el tamaño, ni el formato. Bueno, en la parte, superior derecha, ahí les estoy indicando que hay que guardar con la nomenclatura indicada y sobre todo que consideren la tipografía que siempre se solicita, que es, la fuente es Arial y es de 12 puntos, entonces así tal cual. No hay necesidad de cambiarlo a azul, a negro, a negritas, a rojo, subrayado, etcétera. Así lo pueden ustedes ingresar la respuesta y se va a ver, la puedo identificar porque por eso está dicho espacio. En la parte de plagio, les comento, algunos me han mencionado, bueno, yo no lo copié, la actividad, no corresponde al sitio que me indica, etcétera. Yo los voy revisando y los mismos detectores de plagio, pues, me indican cuáles son los sitios que ustedes pudieron haber basado algunas de sus respuestas. Por eso les platicaba en el espacio anterior. Hay que leer el recurso, hay que leer la fuente de donde ustedes están obteniendo esa información, pero en el momento que ustedes copien y peguen esa información, simplemente ya por ese hecho de copiar y pegar la información sin modificarlo, estamos incurriendo en plagio parcial. Aunque al final me incluyas tu fuente, no importa, es tu fuente consultada, pero no estás citando, no estás referenciando adecuadamente lo que se está solicitando. Por eso te pido que veas el segundo espacio abierto para que sepas cómo es que puedes manejar y puedes evitar, sobre todo, pues, de alguna manera tener este plagio parcial. Hay diferentes niveles, entonces por eso es que les estoy indicando algunos que simplemente copiaron y pegaron la información de la biografía, que ya se los había mencionado desde el primer espacio. Cuidado con esto, traten de leerlo, de modificarlo y lo que hayan entendido de ahí lo platican aquí en esta respuesta y listo. Pero no era copiar y pegar, ¿se acuerdan, no? Entonces, por eso les digo, a algunos sí les estoy tomando en cuenta esto, y por eso les estoy indicando que hay algún tipo de plagio. Y solamente es esto, vean el espacio. Si tienes dudas después de haber visto el video de ese segundo espacio donde platico a detalle cómo es que lo puedes evitar, entonces si tienes dudas, les decía, pues me escriben por favor para que yo se los pueda aclarar. Pero sí es importante que lo vean. Las actividades mejoradas para incrementar calificación, esto es importante, acuérdense, solamente actividades que no tienen alguna característica de plagio, simplemente que quizás subieron un archivo que no era el adecuado, subiste un archivo que estaba la actividad quizá incompleta o el documento no abrió, etcétera. Bueno, en esos casos que la actividad no fue aprobatoria, pero no es por cuestión de plagio, tienes hasta el día domingo que yo empiezo a evaluar, por ejemplo, ¿no? Entre martes, miércoles, jueves, porque casi nadie ha entregado actividades el lunes, entonces por eso a partir de martes, miércoles empiezo a evaluar. Y si tienes alguna baja calificación que no es aprobatoria, simplemente del 0 al 59, entonces puedes volver a modificar tu actividad de acuerdo a la retroalimentación que te hice y la vuelves a subir a la plataforma. Ahora sí, como una segunda entrega. No es tanto como una extensión, porque no es una extensión, simplemente durante la semana que se debe entregar, tú la estás subiendo, pero ya modificada. De acuerdo, te decía, quizá porque no abro el archivo. Entonces ya subes adecuadamente el archivo y lo puedo revisar nuevamente y entonces ahora sí ya te asigno una calificación. Pero les digo, solamente son actividades que son evaluadas, pero no son acreditadas y no son tipo de plagio.
Después, el otro punto, revisar, recordar que los trabajos deben de ser agradables a la vista, por eso es que es importante el color que van a manejar de las imágenes, el tamaño, la tipografía que ustedes emplean, que las imágenes no sean demasiado grandes, tampoco tan pequeñitas, o que tape el contenido de lo que ustedes van a compartir en sus respuestas. También la portada, hay que ser una portada adecuada, que vaya muy relacionado con el tema que se está abordando. Responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren reflexión. Por eso les decía, cuando hay respuestas breves, significa de que no revisamos los recursos, que quizá no leímos, que no hicimos esta lectura de los textos que se indicaron. Por eso es que no tenemos tantas ideas que compartir. Pasa lo opuesto, si tú leíste, si tú revisaste recursos, e hiciste todo lo adecuado para que puedas argumentar mejor tus ideas. Entonces, por eso les digo, no hay que ser tan breves, al contrario, hay que escribir a detalle nuestro punto de vista. Y bueno, finalmente el punto de revisar todos los recursos de la semana que los van a ayudar a ustedes para que despejen esas dudas y tengan claridad de cada uno de los conceptos y de lo que se está solicitando en cada una de las actividades. Bien, pues esta parte ya les comenté aquí dentro de la misma explicación de mis sugerencias generales. Les fui platicando cuáles eran las dudas y algunos comentarios que me habían hecho algunos de ustedes en relación a las evaluaciones. Entonces, por eso les digo, ya viene incluido acá. De cualquier manera, el día viernes tenemos nuestro cuarto espacio abierto para que podamos darle continuidad a esto que yo les he estado explicando. Y si hay dudas, los puede ver el día viernes. También los medios por los cuales me pueden hacer llegar sus dudas o sus comentarios son los siguientes. Mi correo institucional, abreviación de asesora virtual, av.wendilucia.rodríguez@prepaenlinea-medios.edu.mx. Tengo el espacio del foro de novedades, el foro aprendiendo y el mensajero. En estos medios ustedes me pueden hacer llegar esas dudas o esas preguntas que pudieran todavía tener en relación a esta parte de lo que acabamos de revisar. De cualquier manera, les digo, estamos en contacto por estos medios y nos vemos el día viernes para que eh, perdón, podamos terminar el tema que se trabaja en esta semana y sobre todo para que les pueda platicar algunos otros recursos que les pueden ser de utilidad para que trabajen mejor sus actividades integradas. Pues bueno, yo les agradezco el tiempo que pasaron al ver este video, esta grabación del tercer espacio abierto. Los veo el próximo viernes a las 9 de la noche para que podamos ir detallando algunos aspectos que todavía quedaron pendientes. Les agradezco el tiempo que, que pasaron. Nos vemos el próximo viernes y que pasen bonita noche. Muchas gracias a todos.